Muy buenas, Yolanda, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Mira, antes de nada, preséntate un poquito, que la gente sepa quién eres, bueno, un poquito que eso, que te Bu- conozca la gente. Dime. Muy bien, pues bueno, yo soy Yolanda Cuevas, soy Ujú, psicóloga y soy instructora acreditada del programa MBSR, que es un programa de reducción del estrés basado en mindfulness, y ujú. soy miembro de la Asociación Profesional de Instructores de Mindfulness de MBSR de España. Y estoy certificada también en la MT, que es bueno, en España el método de Lean Snell para niños y adolescentes. Perfecto. Ya has dado un poquito con la clave de lo que será la entrevista, que es el mindfulness, y entonces vamos a comenzar ya para que la gente se ponga en situación y que entienda un poquito qué es esto. Así que intenta definirnos qué es el mindfulness, Yolanda. Bueno, pues hay, vamos a decir como que hay diferentes, ¿no? Ujú. Meditaciones y mindfulness es un tipo de meditación, Vale. meditación vipassana. Ujú, Y vipassana es una palabra pali que deriva del prefijo más antiguo vi, que significa especial, y la ujú, raíz verbal pasana, que ujú. significa ver, ¿no? Ver de forma especial, porque aprendemos a ver nuestro interior, ¿no? Lo que ocurre Ujú. dentro de nosotros. Así que por eso a menudo, ¿verdad?, se traduce como insight o clarividencia. Y hay varias clasificaciones de los distintos tipos de meditación, y durante pues, muchos años, ¿no?, se seguía la de Goleman, que diferenciaba entre meditaciones atencionales o mindful y concentrativas, Ujú. según, bueno, pues se dirige, ¿no?, el proceso de atención, y las atencionales que se asocian a una conciencia abierta, que no juzga el contenido, y las concentrativas sitúan la atención en un objeto, ¿no?, como una imagen o un mantra, Ujú. excluyendo las distracciones. Ahora, bueno, pues el modelo más completo, ¿no?, y más complejo también es el del DAL, que divide las prácticas meditativas en atencionales, constructivas y deconstructivas. Pero bueno, vamos a quedarnos con la idea de que la meditación en general implica centrar la atención en un objeto y Ujú. mantenerla en el tiempo, pero mindfulness tiende a abrirse más a los fenómenos y permite, vamos a decir, que la mente seguir aquello que surja, ¿no?, en la experiencia. Hay un menor control, Claro. evidentemente, sobre a qué se dirige la conciencia, Ujú. y se le da más importancia a cómo se manifiesta esa conciencia. Así que mindfulness es la traducción de la palabra sati, que proviene de la lengua pali, uno de los idiomas en los que fueron escritos pues, hace más de 2500 años, ¿no?, los Ujú. discursos del Buda. Y es lo opuesto, vamos a decir, al piloto automático, al hacer muchas cosas a la vez, Ujú. que lo desencadenó, evidentemente, o en su mayoría, pues la tecnología, ¿no? Claro. En la actualidad, bueno, la cualidad de la mente con la que, bueno, pues es algo con la que todos nacemos, Mm. mindfulness, pero que se va perdiendo, ¿no?, por el modo de En que vida vivimos. actual, Ya. claro, porque es todo como muy acelerado, vamos todos Ujú. como pollos sin Sí, cabeza. sí, sí. Y, Totalmente. y hay, pues bueno, pues hay diferentes estudios, y hay, por ejemplo, un estudio del 2015 muy Ajá. interesante con 2100 gemelos de Ujú. 16 años, que confirmó, ¿no?, que es heredable al 32%, y que el 66% se debe más o menos a factores ambientales no heredables. Así que puede entrenarse, que esto es lo que nos interesa a nosotros, Total. que todos, ¿no?, independientemente de lo mindfulness que seamos como rasgo de Ujú. personalidad, podemos aumentar esos niveles de atención plena, y que no hay una única definición de mindfulness, pero sí una esencia común, ¿no? Ay. Y Joe Kabat-Zinn, que es considerado como el padre de mindfulness en Ujú. Occidente, pues definió mindfulness como ese estado de la mente, como la conciencia que surge de prestar atención de una forma intencional, o sea, no viene al azar, yo Claro. pongo intención en aquello, a la Ujú. experiencia tal y como es, en el momento presente, sin dejarme llevar por los juicios. O sea, los juicios pueden aparecer, evidentemente, Claro. al inicio, Claro. pero vamos a dejar pasar ese juicio, a no engancharme, Ujú. de una forma especial, como si fuera la primera vez, decimos, ¿no? Claro. Y sin reaccionar. Así que con aceptación, que no es resignación, ni pasar, ni pasividad, sino es esto lo que está pasando ahora, me relaciono con curiosidad, con apertura, sin crítica a la experiencia, y esto, que puede, bueno, pues sonar antinatural, si observamos a un niño no lo es, Total. solo tenemos que entrenarlo, ¿no?, Sí, sí, sí. actualizarlo para que luego, ¿no?, nos Ujú. sintamos pues que lo hacemos, bueno, pues que lo tenemos integrado, ¿no? No como Claro. una herramienta, sino como una forma de vida. Y no olvidemos que es un recurso interno de sabiduría, así que en realidad se trata de reaprender Ujú. a ver las cosas tal y como son en Tal y como. realidad,
Ya. Y se trata de un estado mental, ¿no? En el que nuestra atención se dirige a lo que sentimos, percibimos en el momento presente. Yo creo que todos recordamos frases de las abuelas de estate a lo que estás, ¿no? Pues eso es lo Sí, que sí. tenemos que hacer, estate a lo que estás. Y se le está dando, ¿no? Un valor nuevo a algo ya existente gracias a investigaciones de más de 30 años de John Kabat-Zinn y a la adaptación de estos, bueno, pues a los entornos, ¿no? Y a los colectivos según las necesidades por medio de guías y protocolos. Así que se trata de poner en contexto, de actualizar el mindfulness de hace 2500 años. Y bueno, si seguimos con esa definición, ¿no? Tenemos que en cuenta que mindfulness implica una forma de vivir, no tomar el mindfulness, como decía, como algo como puntual o como una Claro. herramienta, y que es un modo de vivir ético, con valores, y aunque el mindfulness se pueda practicar dejando a un lado todas las connotaciones religiosas, es una filosofía vital, en parte, bueno, que parte del budismo, y bueno, con un componente, como decía, ético importante que no se puede dejar de lado, y que mindfulness es una práctica inseparable de las intenciones de la persona que lo practica, ¿no? Vinculado a la idea de no hacer daño, ¿vale? Nosotros ponemos normalmente el ejemplo, ¿verdad? Que la atención plena que puede desarrollar un francotirador cuando Claro. enfoca al objetivo, ¿no? Con su mirilla, pues evidentemente no es mindfulness, ¿no? Mindfulness va acompañado de intenciones de amabilidad y de generosidad. Así que bueno, pues mindfulness Bueno, ha bueno, llegado como un camión, ¿no? De forma arrolladora a nuestra sociedad y bueno, también ha dado, bueno, pues a veces a equívocos, ¿no? A confusiones de lo que es y de lo que no es mindfulness. Ahora te voy a preguntar un poquito sobre lo que no es mindfulness, pero Yolanda, a raíz de lo que has dicho me han surgido bastante preguntas, y es que es verdad, a veces enfocamos el mindfulness como momentos puntuales, como momentos y sobre todo asociado a cuando ya no puedo más, y debería ser un poco más preventivo y como tú dices, un modelo de vida. Sé que es complicado durante estar 24 horas, ¿no? En ese estado, pero no tenemos que enfocarlo solo cuando pasa algo, ¿no? Claro, el tema es un poco como que las personas, bueno, pues la difusión también de mindfulness, oímos, pues atención, concentración, me Claro, relaja, no sé qué hace con las emociones. Bueno, pues cuando yo estoy con mi emoción, que del 0 al 10 estoy 10, pues pretendo ponerme aquí a respirar. Pues evidentemente mucha más dificultad, ¿no? ya, claro. Mindfulness lo que implica es, vamos a activar más el modo ser, no tanto el modo hacer. Ujú. Vamos a intentar bajar al cuerpo. La gente no está acostumbrada a bajar al cuerpo. Al cuerpo solamente se baja para el daño, ¿verdad? El dolor o las sensaciones y para medicar, ¿no? Que es un Ujú. poco la Es verdad. sociedad en la que vivimos. Entonces, Ujú. la idea es, bueno, yo de manera puntual me acerco como herramienta, ¿verdad? Y me dicen, oye, que cuando te levantas, resulta que sin que te esté pasando nada, vamos a pararnos 5 minutitos como a resetearnos, a conectar con nosotros, a ver cómo estamos, a bajar al cuerpo, a conectar con mis emociones y mis Claro. sensaciones, porque la sociedad está acostumbrada a no querer pensar, no querer sentir o Es a verdad, ¿eh? taponar Ujú. esa Sí, 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 yo lo experiencia veo con los interna. niños ahora, o sea, veo Claro, esto, y esto es una consecuencia de lo que hacen los padres, intuyo, y la sociedad efectivamente, en porque es un general. espejo. Es un espejo. Entonces, la idea es, no, mindfulness lo que nos enseña es, vamos a conectar con el cuerpo y vamos Ujú. a ver, con la mente y vamos a ver cómo podemos relacionarnos con pensamientos, emociones y sensaciones de una manera totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces, pues la trampa es, estoy a nivel 10, súper agobiado, y de repente es, a mí esto yo no puedo, esto no me Ya, sirve, sí, esto no sí, es sí. para mí. Entonces, bueno, Es es porque verdad. no hay un acercamiento adecuado, ¿no? A la práctica Claro, de mindfulness. Y evidentemente hay que prevenir. Es decir, cuando yo me chequeo y voy conectando conmigo mismo, y esto evidentemente es como un hábito más, ¿qué ocurre? Que lo interiorizo y entonces yo aprendo a ser más responsivo en vez de ujú. reactivo, que es lo que ocurre con las personas, ¿no? O sea, de repente siento algo, no lo quiero, venga, y como, o bebo, o fumo, o, ¿no? Todo como muy, muy activado. Es verdad, Yolanda. Y también, claro, es lo que tú dices, ¿no? Por un lado, a ver si tú me puedes aclarar esto, porque por un lado vivimos en una sociedad, lo que tú dices, que no nos da tiempo a pensar, a cómo nos sentimos, porque nos empuja a ello, ¿no? Pero por otro lado, también decías antes, es que ha venido con fuerza el mindfulness. ¿Hasta qué punto puede llegar a contrarrestar un poco, a equilibrarse la balanza entre una cosa y la otra? Quiero decir, porque yo a veces pienso, vale, mindfulness, ostras, ojalá, ¿no? Pero es que la sociedad te empuja mucho a no poder hacerlo, ¿no?
Bueno, evidentemente aquí tenemos dos fuerzas, ¿verdad?, Sí, sí, encontradas. sí, sí. Y yo lo que tengo que preguntarme es, lo primero Ajá. que haría yo, ¿no? O que Sí, hago sí, sí. yo, que he hecho yo, es preguntarme por mi escala de valores y la coherencia luego con esos valores. Porque si yo tengo Totalmente. una serie de prioridades, ¿no? Como puede ser tener tiempo para mí o para mi familia, Sí. para el ocio, para lo que sea, y de repente, ¿no? Pues acabo de trabajar todos los días a las 10 de la noche, empaqueto a los niños, ¿verdad?, en 70.000 actividades extraescolares, Ujú. no tengo tiempo para estar con los amigos, etcétera, etcétera. Desde luego, bienestar no vamos a tener. Es Entonces, verdad. eh, hay que también conectar conmigo y responsabilizarme de mi propia salud, ¿no?, Ujú. física y Sí, emocional, sí, sí. y tenemos que aprender a decir no y tenemos que aprender a poner límites y a bajar de la rueda de hámster. Mientras estemos en la rueda de hámster, no Sí, vamos a poder tomar decisiones y todo se va a quedar en muy teórico es y verdad. voy a estar en modo defensivo, es decir, sí, 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 pero es que no me da tiempo, sí, 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 pero es que no puedo. Pero en realidad, cuando yo, no sé, analizo con algún paciente, ¿no?, pues por ejemplo, el tiempo que se pasa, pues por ejemplo, en el móvil y de repente Ujú. se dan cuenta que tienen 2 horas de media diarias en Instagram, ahí va, Claro. Sí, pues sí, que sí. igual no es cuestión de que no tenga tiempo, igual es que no me organizo bien el tiempo, no tengo bien claras mis prioridades y mis valores. Ese es el primer paso antes de ponerme al mindfulness o ponerme a una alimentación consciente o a iniciarme en el ejercicio físico como salud, ¿no? Y con todos los beneficios que hay detrás, Claro. o porque tengo que dormir 7, 8 horas, ¿no? Y que esta idea de a quien madruga Dios le ayuda, ya caducarla. O sea, Total. ya esto no sabían las investigaciones sobre el sueño, no estaban en aquella época cuando se pensaba que dormir era una pérdida de tiempo y que no se Uf, hacía nada durmiendo. y qué importante es, el sueño. El otro día Muy tuve una importante. charla con un neurocientífico y me decía, bueno, que hasta el tema de alimentación está asociada a la falta de sueño, a la obesidad infantil. O sea, imagínate. Todo, exactamente. O sea, hay mucho desconocimiento de todos los procesos que hay detrás, ¿no?, Ujú. del sueño. Así es. Y Yolanda, lo que decíamos antes, ¿qué no es mindfulness? O sea, para diferenciar, ¿no? Para que la gente tenga claro qué no es. Sí, porque yo veo que a veces cuando tú tienes una idea, ¿no?, una expectativa, pues claro, puede confundirte, ¿no? Y de Claro. repente es como que no encuentras esto que tú pensabas que era, ¿no? Entonces, mindfulness, pues por ejemplo, es algo muy típico que se dice, ¿no? No es dejar la mente en blanco ni vaciar la mente. Las personas a veces piensan, ah, es que no puedo dejar la mente en blanco, Mucha es que no gente, vamos, es el no discurso vamos a y tener lo la dejan, y lo mente. dejan, ¿no? Una sesión Nada, no nada, puedo, efectivamente. Eso es, ¿no? O sea, la mente fabrica pensamientos, es su misión y gracias a ella, evidentemente, claro. pues creamos, descubrimos, encontramos soluciones, reflexionamos, pero también sufrimos porque nos pegamos a esos pensamientos y Claro, amplificamos pues sus posibles opciones, pero no probables, ¿no? Lo que yo digo, nos montamos en la película la Netflix película. que luego nunca va a ser publicada, ¿no? Así que el reto es aprender a no fusionarme con ellos, Ujú, aprendemos a observarlos como lo que son, como fenómenos mentales, ¿no?, como a vista de dron, que digo yo, y ujú. permite tomar distancia y, bueno, y no fusionarme esa experiencia interna tanto de pensamientos como emociones, ¿no? Claro. Mindfulness tampoco es huir del dolor. El dolor existe Ujú. y se va a dar. O sea, pretender que voy a hacer mindfulness, entonces no me va a doler esto que. No, No. Pero sí que tiene el dolor una parte objetiva y una parte subjetiva. Y lo que trabajamos con mindfulness es no amplificar el dolor. ¿No? No, no, ujú, es decir, vamos a ese sufrimiento añadido, es ujú. lo que vamos a trabajar, ¿no? Aprender a estar con la experiencia física menos reactiva, porque sabemos que cuando aprendemos a estar en el dolor de una forma diferente, la relación del cerebro con el dolor cambia. Así que no nos quedamos tampoco secuestrados con los pensamientos, con las O sea, emociones o el con las machaque, sensaciones. ¿no? El Claro, machaque, claro, ya. con esas sensaciones físicas Ujú. derivadas del dolor, que es lo que genera sufrimiento, porque en definitiva es como viene el titular, pero luego soy yo la que empieza, ¿no?, a darle ahí vueltas y empieza ya y pienso ya que, no sé, porque me voy a morir, ¿no? Por Sí, sí, ejemplo, sí, sí, que sí. este dolor que tengo aquí, imagínate para las personas Claro. hipocondríacas, pues que, ahí va, será un cáncer, ¿no? Por ejemplo. Pero Entonces, así de gente es, Yolanda, yo no puedo poner nombre. Bueno, me estoy riendo, pero no es porque puede llegar a algo, ¿no? O sea, patológico, incluso creérselo, incluso no sé si esto es verdad, ¿no? exactamente, porque en Hablas realidad por es tus ese síntomas. pensamiento con el que yo me rebozo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero entonces sí, sigue, que te he cortado. No, nada, pues eso, ¿no? Que la idea es un poco aprender a estar con el Aprender, dolor de una manera diferente. Fíjate que claro, somos una sociedad que, oye, la medicina, bienvenida, por Dios, y que no se vaya totalmente. nunca, ¿no?
pero tenemos que reconocer que de repente me duele algo, ¡pam!, ¿no? Ya me estoy tomando algo. Ya hay gente que tiene en el bolso, ¿verdad? Tómate, no sé qué, es decir, Sí, sí. no nos han enseñado a estar con el dolor. O cuando éramos pequeñitos, en el momento que te dolía algo, pues igual la mamá, dependiendo de las familias, igual la mamá o el papá se asustaba mucho y ya Sí, de repente a urgencias, es como que hay que quitar el dolor. ya. Entonces tenemos que aprender a estar con el dolor porque el dolor es algo intrínseco, ¿no?, de la vida y que vamos a vivir o hemos vivido, ¿no?, en diferente escala. Así que imagínate también qué importante esto, no solamente por un dolor puntual que yo puedo tener cuando soy joven, Ujú. sino que, bueno, pues cuando lleguemos a abuelitos, ¿no?, y Dios quiera que sea así y en las Ujú. mejores condiciones posibles, desde luego achaques vamos a tener. Así que Totalmente. si aprendemos ya a relacionarnos con Claro. el dolor de jóvenes, ¿verdad?, pues también es un colchoncito, ¿verdad?, una prevención para que yo el día de mañana, pues, bueno, pues pueda tener como esa ventana de tolerancia diferente a lo que es el dolor. Luego también, fíjate, Carlos, que no es aprender a no sentir, ¿no? A anular las emociones. A veces las personas dicen, es que no quiero sentir esto, ¿no? Es que esto no se trata de controlar de lo que puedo, lo que no puedo sentir, ¿no? Claro. Al revés, aprendemos a ser conscientes de lo que sentimos Ujú. y evitamos el, no sé, lo que siento, ¿no? O no sé ponerlo el nombre o mal, me siento mal. El no Vemos sé es cómo. tan recurrente, Yolanda, no sé. Y bueno, importantísimo, ¿no? Sabemos que solamente el hecho de poner nombre a lo que Claro. me pasa, a Ujú. la emoción, ya cambia la actividad, ¿no?, de lo que es la propia amígdala. Entonces, Ujú. es importante saber dónde lo sentimos. En la consulta muchas veces, ¿verdad? Bueno, al principio, antes de entrenar esto, pues oye, qué emoción, dónde la sientes en el cuerpo, todo es en la cabeza, todo se siente en la cabeza, ¿no? Sin embargo, las emociones sabemos que se Claro, sienten en el también en el cuerpo. resto del cuerpo. Sí, sí, sí. Así que dónde lo sentimos, a ser menos reactivos, ¿no?, desde ese secuestro emocional y aprendemos a dar una respuesta en vez de una reacción, ¿no? En vez Claro. de comer, fumar, apostar, comprar, Ujú. chillar, pues de repente es como que me empiezo a dar cuenta, estoy empezando a notar el calorcito en mi cuerpo o el enfado Ujú. y yo ya sé que es un enfado, o si tengo ansiedad ya voy a saber diferenciar si es ansiedad o si es hambre, porque como las dos se sienten en el cuerpo, pues muchas veces es, uy, la tripa, tengo hambre, y a comer Ya, momentáneamente se calma, pero claro. realmente luego la ansiedad va a seguir su Va, curso, ¿no? claro. Así que esto, bueno, me parece vital, ¿no? Ujú. Luego también mindfulness, a ver, no es la solución a todo, ¿no? Hago Claro. mindfulness y se me van a pasar aquí todos los males. Bueno, tenemos que darnos cuenta que hemos pasado de ver gente rara por hacer mindfulness o por meditar o por hacer yoga, ¿verdad? Era como Sí, esta gente que sí, hace, sí. Ya. bueno, que si no haces mindfulness casi que es raro por lo que no haces mindfulness, ¿no? Entonces, yo siempre digo, ¿no? No tiene por qué sustituir al psicólogo, Claro. dependiendo un poquito de las dificultades que tenga esa persona, de lo que haya que trabajar, pues a veces lo que yo me encuentro, ¿no?, cuando acompaño a las personas en programas de mindfulness es que les ayuda también a ver lo que realmente, ¿no?, pues ese problema que tienen Claro. o es el momento de tomar otra decisión y esto es muy importante. Entonces mindfulness te va a ayudar y te va a permitir conectar, a ser y a estar de una forma diferente con todas tus experiencias, a descubrir cosas que estás taponando, ¿no?, que estás metiendo debajo de la alfombra, que digo yo, Total. y con lo que surge de esa experiencia. Y solo desde esa conexión y desde esa calma es donde vamos a poder encontrar soluciones a nuestros problemas. Si no sabemos qué problema tenemos, si no ponemos, ¿no?, nuestra mirada y nos ponemos de frente a ello, pues no vamos a poder poner soluciones. Y a veces lo que hacemos o lo que nos han enseñado es un poco miramos para otro lado, bueno, el tiempo lo curará, bueno, pero eso pasó hace un año, pasó hace 20 y luego nos encontramos que tarde o temprano la seta sale por algún lado, ¿no? Sí, es lo que Así te iba a que, decir, digo, si es que si lo ocultas al final sale por otro lado, aunque a lo mejor exacto. pasen un año o dos, pero probablemente, Claro, pero además es que sale peor porque en definitiva no sale del modo que a ti te gustaría. O sea, al final claro. el cuerpo, como sabemos, habla lo que la mente calla y entonces Ujú. luego vamos a tener una serie de sintomatología física que me Claro. voy a empezar a recorrer todos los médicos para que me digan qué es lo que tengo y de repente el médico Efectivamente. es, no tiene nada. ¿Cómo que no tengo nada? ¿No? Más frustrante todavía. Claro. Y no sabemos leer que el cuerpo está somatizando, nos está sacando algo que tenemos que solucionar, ¿no? Y bueno, y evidentemente todo este trabajo interno, como decía, ¿no? A ver las cosas de una forma diferente, a hacerlas de una forma diferente, a relacionarme mejor con las personas y con las demandas del día a día, ¿no? Y no abrumarme y con respiraciones entrecortadas todo el Mm. santo día y que se activa uno muchísimo, ¿vale?
Luego también, pues mindfulness no es relajación, ¿no? Quizá alguna vez, evidentemente, con la Ujú. práctica, pues puedes tener esa Pues claro. sensación Ujú. y, a ver, el objetivo de mindfulness es estar presente, no relajarme, ¿no? Para relajarme, pues por ejemplo, tenemos la relajación Jacobson. Claro. Entonces, con mindfulness buscamos hacernos presentes, ¿no? Ser más y hacer menos. Y Ujú. aunque es evidente que si mi mente se va calmando con la propia conexión al cuerpo, bajar al cuerpo, distanciarme de la mente, conectar con mi respiración, pues evidentemente me voy a sentir más relajado, Claro, ¿no? Pero claro. sería un efecto secundario. O sea, la idea es, voy a hacer mindfulness a ver si me relajo. No, No. voy a hacer mindfulness para estar presente y ya veremos lo que surge de estar presente, Claro, porque a ¿no? lo mejor puede hacer lo contrario, no relajar, ¿no? Pero Así ahí es. salen cosas, ¿no? Lo que tú decías, claro. Exactamente, que ya podremos ver a lo largo, ¿no? de este encuentro, pero es importante que tengamos en cuenta esta idea, ¿no? De que puede ser un efecto secundario, que unas veces, oye, pues voy a tener esta sensación y otras veces me voy a dar cuenta, ahí va, pues mira, esto, ¿no? Y me ha Claro. activado, pero es bueno porque estoy en el presente y no estoy perdida en el pasado y en el En el futuro, ¿no? futuro. Perfecto. ¿Qué más? Bueno, no es vivir lento, ni levitando, ni estos temas, ¿no? Es decir, claro que mindfulness va unido Sí. a un movimiento más de, bueno, pues de parar, de esta vida slow o más slow, ¿no? La clave en realidad es hagas lo que hagas, que lo hagas consciente y que sepas lo que haces. Tú puedes ir rápido a algún sitio o Ujú. estar haciendo algo recogiendo, pero estás siendo consciente de lo que estás Claro, haciendo. Esa es claro. la clave. No estar con la mente en otras cosas, cosas del pasado o del futuro, y mi cuerpo haciendo cosas desconectados. Porque entonces, ¿qué ocurre? Que como no estoy en el presente, luego no genero pasados. Luego es, no me acuerdo, Uf, ahí va a es ser verdad, ¿eh? olvidado, Mm. pero como, entonces, claro, es que no estás disfrutando, por lo tanto, se vuelve como una vida muy hueca, ¿no? Muy, Claro. muy vacía, Es lo que ¿vale? tú decías antes, ¿no? El piloto automático este, ¿no? De decir, Claro, ostras, y no disfrutas, no sabes. Bueno, a mí me pasa esto con las cosas cuando tengo prisa, que, ay, tal, no sé qué, y dejo las cosas y digo, ostras, ¿dónde la he dejado? Digo, no puede ser, ese después es la el, busco, el claro, ay, el claro ejemplo, ¿no? Que la gente dice, debo de tener, esto debe ser principio de sí, Alzheimer, ¿no? Esto sí. es la típica expresión de las personas. Bueno, no, es Claro, falta de atención, claro. estás estresado, tu Ujú. mente estaba a otras cosas, mientras tu Sí, mano sí, está llevando las llaves a no sé dónde, tu claro. mente está en otro tema. Entonces, Totalmente. es la trampa, ¿no? En la actualidad. Y evidentemente mindfulness, voy a hacer mindfulness para controlar mis pensamientos, ¿no? Pues no, pues Pues no. es experiencial, no se trata de controlar, es aprender a no dejarme llevar por los juicios, a observar, ¿no? Esta capacidad de que una cosa son los pensamientos y otra cosa soy yo, ¿no? Porque Claro. muchas veces las personas se mimetizan de lo que están pensando. Y Yolanda, para ir también concretando, a nivel, ya has ido hablando, ¿eh? Porque a raíz que hemos hablado de lo que es el mindfulness, de lo que no, pues implícitamente también hemos hablado. Pero, ¿qué beneficios aporta el mindfulness, bajo tu punto de vista, que tendrás experiencia? Bueno, hay beneficios a todos los niveles físicos y Claro, físico. psicológicos y Ujú. es importante que destaquemos que el estrés persistente pues, provoca evidentemente diversas enfermedades físicas, ¿no? Hasta el 75% de las visitas al médico guardan relación con el estrés. O sea, impactante, ¿verdad? Fuerte. Mm. Eh, Pueden provocar, pues evidentemente, el estrés, hipertensión, problemas cardíacos, Ujú. migrañas, dolor de espalda, úlceras, debilita el sistema inmunitario, lo que hace que estemos más expuestos a enfermedades e imagínate, ¿no? Ahora en la Ahora más época que nunca. COVID, Claro. lo que significa, Ujú. e influye pues también en el bienestar mental, ¿no? Puede Claro. provocar depresión, ansiedad, agotamientos, reducir la concentración, etcétera. Así que afecta a la forma de relacionarnos también en pareja, con los hijos, con los compañeros de trabajo. Y hay personas que para aliviar esa sensación de estrés, aunque sea pues, bueno, un alivio pasajero, pues como comentábamos, ¿verdad? Pues se puede recurrir, bueno, pues o a drogas o al alcohol o Claro. al tabaco, a las apuestas, a compras Ujú. compulsivas, a la comida o a la sobremedicación. Así que todo esto va a tener repercusiones a nivel personal y laboral. Entonces, algunos resultados positivos, ¿no? De mindfulness en la reducción del estrés y lo que nos comentan las investigaciones es que adquieres más conciencia, ¿no? Evidentemente, de tus pensamientos y aprendes a distanciarte de ellos, a no ser reactivo, Claro. porque vas desarrollando esa capacidad de pausarte, de Ujú. activar como una mente como más sabia y más consciente de lo que está ocurriendo, ¿no? Claro. Se activa también, como decíamos, ese modo ser y no el modo hacer que se asocia a la acción,
bueno, y a la respuesta, Sí, sí, evidentemente, sí, sí. del estrés, ¿no? Porque es como todo hacer, hacer, hacer. Pero, Y es a lo que nos han educado. Fíjate ujú, que muchas veces intentamos cambiarlo, ¿no? Pero en épocas pasadas igual tú estabas tumbada en el sofá y te encontrabas a tu madre, a tu padre, que te podía decir, ¿qué haces ahí tirado en el sofá? ¿No? Venga, no seas vago, ¿qué estás es verdad, pateando? anda, así de... Entonces, claro, es como, no hay que fomentar el modo hacer perpetuo, ¿no? Entonces, esto es importante también para que tengan esta idea un poquito para la infancia, ¿no? O Ujú, sea, al revés, vamos a parar y vamos a ver y ayudar a conectar a los niños desde pequeñitos, desde el autocuidado, desde el parar, desde el conectar con el cuerpo, porque evidentemente ahora hay mucha información que antes cuando, claro. pues evidentemente yo era pequeña, no estaba, ¿no? Como decíamos, aprende pues, a estar más conectado al cuerpo y a Ujú, las necesidades, pudiendo tomar necesidades adecuadas a tiempo, porque muchas veces las personas quieren tomar las soluciones cuando ya están al límite, o sea, ya está la contractura, ya está el dolor, ya, o sea, en el máximo esplendor. Y la cuestión es ir dándome cuenta para poder poner acciones en periodos cortitos, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Tomar conciencia de los estados emocionales, no solamente de los propios, sino de los demás. Por lo tanto, va a aumentar la claro, inteligencia emocional y fíjate esto qué importante para lo que es la comunicación y resolución de conflictos, que total. los conflictos están. O sea, tú piensas A, yo B, ya tenemos un Ya conflicto. está, ya Conflicto no es está. que nos tiremos de los pelos. Claro. Claro, entonces hay a veces que yo voy a evitar, no sé manejarme, no sé leer tu cara, no sé, entonces voy a estar perdido, ¿no? Entonces aumenta esa inteligencia emocional. Por otro lado, pues aumentan tus cuidados y tu compasión contigo mismo y los demás. Y esto calma e inhibe también la respuesta del estrés. Claro. Fíjate que desde una filosofía también, o bueno, desde una religión vamos a decir, cuidado al prójimo, ¿verdad? Ujú, Nos abandonábamos nosotros mismos, es ¿no? verdad. Todo era como cuidar a los A los demás demás. y sobre todo las mamás, bueno, ahora también está difícil por el tema de que la mujer también trabaja, pero Mm. yo me refiero al perfil, ¿verdad?, de la mamá de antes, de cuidar del marido, Sí, de sí, los sí. suegros, de los padres, de Todo los cuidado. hijos, y te Mm, descuidas del hermano que no estaba casado, de la vecina de arriba, o sea, nunca había tiempo para una misma, ¿no? Y esto, evidentemente, pues está cambiando, ¿no? Y se está fomentando lo importante y que no es egoísmo, o sea, no, cuidarse no es ser egoísta. Luego también por reducir, ¿no?, la actividad de la amígdala, que es una parte del cerebro que activa esa respuesta del ujú, estrés. Así que sabemos que la amígdala reduce la actividad y ella se reduce también de tamaño. Es decir, mindfulness provoca cambios estructurales en el cerebro, que eso es muy importante. Y luego, pues, por ejemplo, la capacidad de concentración que mejora, ¿no? Porque ujú, uno trabaja con más eficacia, incrementa su sensación de bienestar, porque cuando yo estoy estresado no puedo, evidentemente, concentrarme, ¿no? Evidentemente, cuando nuestra persona está estresada, uno de los síntomas que antes dices que, ay, no tengo memoria, no me acuerdo de es nada, ¿no? verdad. Así que, bueno, los pensamientos negativos sobre ti mismo y sobre los demás son parte, ¿no?, de esa base del estrés, y este hábito dañino pues se desmonta, por decirlo de alguna manera, con la práctica de mindfulness. Se trata de renovar y esculpir el cerebro gracias Ujú, a la neuroplasticidad, que es esa capacidad de las neuronas de comunicarse y de desarrollarse. Entonces yo siempre difundo, bueno, igual que nos lavamos los dientes claro. y nos duchamos o nos vestimos, bueno, pues ¿qué hacemos, no? Nos tenemos que preguntar, ¿yo qué hago para cuidar la mente? Porque parece que tiene que estar ahí la pobre sola, Sí, ¿no? sí, Entonces sí. la dejamos ahí toda desperdigada, que digo yo, Y es la y última de la lista siempre. claro, es la última de la lista, ¿no? Entonces, que nos demos cuenta bueno, que trabajar la mente, que para mí es una asignatura pendiente, ¿no? En los colegios, que podamos tener personas, que haya psicólogos que puedan ayudar a los niños Ujú. a conocer la mente, ¿no? A ver qué podemos hacer con ella y de ella y cómo poder desarrollarla, pues va a ser muy, muy importante, ¿no? Pues mira, Así ahora que Yolanda me estabas leyendo la mente, ¿verdad? Hablando de mente, porque te iba a preguntar exactamente esto. O sea, que todo lo que me dices, claro, yo tiro un poco a mi terreno, ¿no? Que es un poco sí, el mundo de los niños y digo, ostras, qué importante todo esto. Ya más que nada por hablando de lo que decíamos antes, de la prevención, ¿no? Intentemos desde niños hay más caray. plasticidad, más... Entonces, vamos a intentar hacer todo esto. Concentración, que es que además a nivel académico también iría mejor. Claro, fíjate que evidentemente muchos profesores, Mm, no todos,
bueno, siguen reformándose, que digo yo, ¿no? Oye, trabajan o se apuntan a formaciones de inteligencia emocional y Claro, tienen ahí su programita y desde luego eso es el inicio, ¿no? claro. Pero yo voy más allá, ¿no? ¿Cómo sería tener en los colegios Ujú. la hora de la psicóloga en Ostras, clase, qué de guay. manera conjunta? O sea, que nos enseñaran qué hay dentro de la mente más allá del cerebro, ¿no? Aprender, o sea, qué son los pensamientos, qué son las emociones, qué son las sensaciones, cómo relacionarme con ello, cómo me puedo hablar. Fíjate que ahora hay mucha cultura y es maravilloso, de verdad, ¿eh? Un montón Ujú. de compañeros que pueden estar haciendo cuentos, ¿no? Para conocer las emociones y evidentemente ese es un paso muy importante, pero yo a Ujú. veces me encuentro que el papá o la mamá pues les lee el cuento y Y, punto, y ya está, ¿no? no hay Porque no saben reflexión, ir ¿no? más allá, no saben acompañar el cuento, Claro. no saben cómo llevarlo al terreno de su hijo. Ujú. Y esto es importante porque si pudiéramos hacer un trabajo, ¿no? Como con escuela de padres multidisciplinar, en el que está el psicólogo, está trabajando lo que es, igual que no sé, igual que enseñamos a los niños a sumar, a restar o un idioma, ¿por qué no enseñamos a hablar? ¿No? El monólogo interior es clave, sabemos que eso dificulta muchísimos logros, muchos estados de ansiedad, el hablarme mal, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues sería maravilloso, ¿no? Yo sueño con esta idea Pues de que haya oye, clase de psicología, igual que de sí, matemáticas, sí, sí, de sí. lengua, de inglés y de gimnasia, ¿no? Porque fíjate esto lo que implicaría. Evidentemente, en el terreno de estudios, pues sabemos que si un niño no está bien, no puede estar atento ni concentrado y no Totalmente. puede rendir. Entonces, cuando tenemos a veces niños que sus papás, no sé, pues se han separado, se ha muerto el abuelito, lo que sea, a veces les cuesta pensar que un niño no puede decir, clic, venga, ahora me centro y estudio. Ujú. Pues no puede hacerlo. Entonces, ay, recibo malas notas, ay, va, que me quitan el móvil, ay, va, que me sacan de clase. Pues esto no son las maneras de acompañar, ¿no? Entonces, Claro. niños también tienen que saber cómo manejarse desde pequeñitos en la medida de lo posible según van creciendo con sus experiencias internas. Entonces, esto previene tema de relaciones con los propios niños. Fíjate esto lo que implicaría con el tema del bullying, porque yo digo Claro, siempre, el niño al que le hacen bullying necesita ayuda, pero es que el que lo hace también necesita totalmente, ayuda, totalmente. porque el niño que hace bullying no está bien. Y la solución no es ni echar del colegio, ni cambiarlos de colegio. Y yo me encuentro muchas veces cuando trabajo esto con familias, Ujú. pues que hay mucha dificultad, que tienes que hablar con los profesores, porque incluso los profesores a veces están perdidos, no saben qué hacer. Mm. Es importante poder colaborar con las familias y no etiquetar a los niños por los grupos de WhatsApp, los papás, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, podríamos aquí hablar, bueno, largo y tendido, ¿no? Entonces, fíjate que conseguiríamos que un adulto tuviera muchas más habilidades emocionales y psicológicas para poder desenvolverse en el mundo, menos bajas laborales y menos ir al psicólogo con 40 años después de que llevo 10 diciendo que voy a ir al psicólogo, ¿no? Y que Total. luego te dicen, si lo llego a saber, llego antes, Claro. porque esta es otra, ¿no? Esta cultura de que no sé qué se piensan que es ir al psicólogo o que tengo que Sí. estar gravísimo, ¿de Bueno, acuerdo? sí, sí. Para yo tener que ir al psicólogo, ¿no? Sí, así, y a pesar de que hay avances, en ese sentido, de que Mucho, la gente mucho, cada mucho. vez se abre más, ¿no? La posibilidad de ir. Sí, Pero el otro día, sí. ¿con quién la hablaba? Con Ana Belén, ¿la conoces? Ana Belén Medialdea. Ay, no le pongo cara ahora. Seguro que Bueno, la conoceré, ¿eh? no te preocupes, digo, es como soy de y hablaba de esto, de la importancia de también ver al psicólogo, no cuando ya te pasa algo, sino como manera preventiva de decir, de ir a hablar, de quiero controlar, gestionar mejor mis emociones, Claro, quiero saber conocer, exacto, quiero claro, conocer mi claro, cerebro, oye, cómo funciona esto, cómo total. funciona la mente, qué le pasa Ujú. con los pensamientos, oye, pues como todos vamos a pensar y como nuestro cerebro está programado para la Claro, supervivencia, todos pensamos de manera negativa y amenazante y le encanta el cerebro, oye, claro, enséñame a ver cómo puedo yo pues relacionarme con mis pensamientos cuando pienso que no puedo, que no soy tal cual, capaz, claro. que los demás tal, lo que sea, cómo me puedo yo manejar. Entonces, Sí, sí, para sí, esto no sí. tengo que estar nivel ansiedad máximo, ni depresión, ni ninguna patología extrema. No, Totalmente. simplemente,
oye, yo necesito conocer cosas de mi cuerpo. Esto, fíjate, o sea, de mi mente, fíjate que esto sería como en el cuerpo. Es decir, muchas personas van a diferentes profesionales, ¿no? Ahora que me estoy relacionando yo también con todo lo que influye la microbiota en lo que es la parte Sí, sí. mental, ¿no? Detrás de emociones, etcétera, etcétera. Parece que cuando yo tengo que ir a un especialista, ¿verdad?, de la alimentación, es cuando tengo colon irritable o cuando me sienta todo fatal o cuando tengo problemas de sobrepeso, Sí, por sí, ejemplo, sí. ¿no? ¿Cómo sería para nosotros aprender desde el minuto cero, ¿no? Cositas sobre la alimentación, de cómo tengo que alimentarme, cómo tengo que cocinar esos alimentos, porque igual estoy pensando, ¿verdad?, que me estoy comiendo mi pescadito omega 3 y si lo estoy haciendo a la plancha resulta que te estás cargando el omega 3. Claro. Entonces, cositas de este tipo que no hace falta que yo las conozca cuando estoy mal de forma extrema, ¿no? Porque esto es prevenir y esto es salud y la epigenética lo que nos dice es, oye, que una cosa es la predisposición de tus genes y Claro. otra cosa es que tú tienes mucho más control de lo que te imaginas y que gracias a cómo tú te relaciones con tu Se ambiente, puede desarrollar. ¿va a activar o no va a activar ese gen? Eso ¡Wow! es O muy sea, entonces yo interesante, ya sí, no me sí. abandono a No, mi no, genética no, o a mis genes, claro. cual yo soy así. Sí, 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 toda la razón, ya. Qué interesante todo lo que dices. Guau, Sí. me Y encantaría. fíjate, Dime. ya es que ya me emociono y estoy pensando, ¿no? Fíjate todas las personas cuando dicen, yo es que soy así, es que soy como mi madre, ¿no? Bueno, Es decir, etiqueta ahí. piensa Sí, sí. que yo soy como mi madre, yo soy como mi padre, porque yo he nacido así y no, eso es aprendido. La mayor parte se aprendió, claro que hay una parte, pero yo he aprendido a ver a mi madre a que cuando hay un problema o no sé qué, pues se hunde y se pone de manera catastrófica y muy negativa. Entonces, en esa casa no se practica, no se entrena la Claro, resiliencia. Entonces, claro. yo tengo muchas más papeletas que ante las Ujú. dificultades de la vida me abandone, evite, me haga pequeñita, Claro. me bloquee y no tome soluciones. Entonces, Sí. saber también de todo esto me permite a no abandonarme a la deriva en la vida, ¿no? Es que ya te digo, me ha encantado tu idea de la asignatura de psicología, o sea, Me me encanta. me flipa, me Sí, flipa, sí, yo ya Yolanda, me te parece digo que una vamos. idea No maravillosa. sé si lo Porque, veré yo, Carlos, no sé si lo veré, bueno, pero oye, ojalá. pero quién sabe, no sé, a mí me gustaría siempre, digo, ostras, como hacer alguna cosa así y bueno, me lo apunto y si esto, pues ya te hablaré y a ver si A podemos. mí me parece, ya te digo, o sea, Muy, muy, muy todo, interesante. el Claro. cuadernito, el librito Sí, de sí, 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 psicología, oye, y los niñitos ahí sí. aprendiendo de psicología desde chiquitines. Sí, Bah, sí, sí. me encanta. Estoy acordándome ahora un Dime. compañero que ha publicado un libro, pues por ejemplo, Los cuatro cerebros de Arantxa, ¿no? Ajá. Entonces, hay niños que tendrán ese cuento y otros no. Entonces, pero ¿cómo sería? Pues eso, ¿no? El poder reunirse con los niños en la clase, el trabajar esto, el ver lo que le ha podido pasar a este niño, al Claro. otro, ser más empáticos, comprender y no pensar que es que me lo hace a idea y luego poder, como decía antes de Escuela de Padres, trabajar con los papás, ¿no? El poder decirles, oye, mira, estamos trabajando esto, ¿cómo lo podéis hacer? Porque luego lo de la Escuela de Padres es otra, Sí, ¿no? Yo he sí. trabajado en Escuela de Padres también, Ujú. pues sí, la vida está acelerada y entonces muchas veces, ahora con esto del online se ha facilitado Uf, mucho, ¿no? claro. Pero a veces los padres, pues da igual los horarios que pongas, que no van, Ah, Carlos. Entonces, si tú no vas, pues entonces, evidentemente, pues el niño mal, solo no se va a no va a educar. hacer. Entonces, Total. yo creo que tenemos que ser conscientes que una cosa es la vida que se lleva, Ujú. evidentemente, pero que los niños no se crían solos y que los niños necesitan padres presentes y no padres pijama, ¿no? Que se llama muchas veces, Vale. ¿no? Esto de llegar a Sí, sí, acostarlos, sí, ¿no? y ya está. Me encantaría hablar contigo muchísimo rato, Yolanda, pero claro, sí, sí, es que a veces me pasa, digo, y además me emociono como tú pensando en cosas y tal. Claro, Pero claro, bueno, un tema lleva a otro. para ir cerrando, para la gente que, bueno, después de escuchar todo esto, dice, va, pues venga, voy a entrar en esa filosofía, en esa manera de pensar más mindfulness, ¿cómo debería comenzar la gente? Bueno, pues mira, te voy a dar a conocer como las 7 actitudes que describe Vale, Joe Kabat-Zinn, ¿vale? ajá, Que es el creador del programa más investigado y avalado ujú, científicamente, el programa de reducción del estrés basado en mindfulness, ujú, que podría llamarse pues programa para entrenar la resiliencia o un programa, ¿no? Para aprender a vivir la vida. Tenemos que empezar a practicar, primero tenemos que aprender a no juzgar, ¿no? Que implica estar abiertos a la experiencia interna ujú, y externa sin interpretar, suspendiendo juicios y lo que se dice siendo un observador imparcial, ¿no? Se trata de observar el comportamiento de la mente con distancia. ujú, Tenemos que desarrollar paciencia, como cualquier otro proceso de cambio,
procesos de vida requieren tiempo y no se pueden acelerar. En el MBSR decimos, bueno, pues después de hacerlo, ¿no? Pues practicamos 20 minutos, por ejemplo, pues ya produce evidentemente cambios a las 8 o 12 semanas. Tenemos que ir con mente de principiante, una mente para poder ver, vamos a decir, como lo extraordinario en lo diario, ¿no? En lo habitual. Cada vez que Importante es eso, ¿no? practicamos, eso es, ¿no? Nos liberamos de las expectativas basadas en nuestras experiencias previas y cada momento pues como algo único y especial que no se repite. Desarrollamos la confianza, ¿no? Se trata de aprender a confiar en uno mismo, en su propia sabiduría y en sus recursos internos, y no se trata pues, de copiar o de parecerse a otra persona o a lo que dice un libro, sino nosotros somos únicos. Trabajamos también en no luchar, ¿no? El no forzar nada. No se trata de esforzarse, sino de estar como de una manera determinada. Se trata de observar lo que ocurre. Trabajamos la aceptación, que no es la resignación. Nos abrimos a la realidad sin desear que lo que está ocurriendo sea diferente. Claro. No se trata de que nos guste o de asumir una actitud pasiva o tolerar injusticias o vivir sin tus valores, ¿no? Simplemente es estar momento a momento con esos pensamientos, emociones y sensaciones porque estamos entrenando el cerebro a sostener esa experiencia y dejar pasar, ¿no? Se trata de no apegarse al observar la experiencia y tendemos a rechazar, ¿no? Lo desagradable y mostramos indiferencia pues en las zonas neutrales o atrapados en pensamientos, en emociones agradables, etc. Entonces, practicamos la habilidad de observar y dejar pasar. Entonces, todas estas actitudes tienen que ser acompañadas, pues eso, con amabilidad hacia uno mismo y hacia los demás. No nos enfadamos con lo que surja, claro. O por perder la concentración o por los ruidos de los demás o del exterior. Entonces, en la práctica de mindfulness, pues tenemos prácticas informales, que es todo aquello que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, que se puede hacer con atención plena, ¿no? Hacer la cama, ducharme, ordenar, limpiar, conducir, comer, cocinar. Se trata de hacerlo con todos los sentidos. Entonces, está también, pues evidentemente, las prácticas formales de diferente duración, que son las meditaciones ya guiadas, o el escaneo corporal, por ejemplo, y que podemos encontrarlas en diferentes webs o canales de difusión, etc. Entonces, yo recomiendo pues, empezar pues, con algunas cortitas de 5 o 10 minutos diarios, quedarnos un poco con esas ganas de más, agendarlas, usar alarmas y recordatorios, observar qué momentos del día, como al levantarme la atención está más predispuesta, más fresca, y se puede llevar un diario y anotar la experiencia en relación pues, al tiempo destinado, como las sensaciones de la práctica, empezar en un lugar tranquilo, sin ruidos, libre de interrupciones, sin que haga ni mucho frío ni poco, ¿no? Con una luz adecuada, etcétera, etcétera, y no dejarte llevar, ¿no? Pues esas excusas o expectativas. Sí que es importante que nos demos cuenta, yo que trabajo pues, también desde el área del trauma con terapia MDR, que hay un porcentaje de la población que han vivido situaciones difíciles o están viviendo situaciones difíciles. Entonces, a veces se ponen una práctica, no tienen ni idea de mindfulness, me pongo una práctica y de repente me agobio, me entran los calores, he conectado con emociones súper difíciles, me da por llorar. Entonces, yo quiero que entiendan que esto es como ese efecto adverso del que se llama momentáneo, y por eso recomendamos que para iniciarse en mindfulness puedan ir a un profesional que les guíe, ¿no? En lo que es la práctica, y después yo poder seguir solo, ¿no? Esto sería como el deporte, ¿no? O igual alguien me tiene que ayudar porque yo, pues resulta que tengo, no sé, un esguince, ¿no? O tengo, no sé, una dolencia en la espalda, o tengo la espalda desviada, y no cogemos y vamos a ponernos a los aparatos sin más, ¿no? Yo lo primero que hago es advertir, ¿no? Oye, mira, yo tengo este problema de espalda, bueno, pues vamos a adaptar esto así. Y esto es importante para prevenir el abandono, Carlos, de las prácticas de mindfulness. Perfecto, Yolanda. Me encanta, me encanta. Bueno. Espero que seguro que a la gente que haya escuchado esto le sirva, que le vaya genial. ¿Y dónde ahora tú atiendes presencialmente? No sé si ahora por la pandemia, lo digo por si la gente, no sé, que te Bueno, interesa. sí, a mí me pueden localizar o bien por redes sociales o en la web yolandacuevas.es, y si se animan al programa de MBSR de reducción del estrés basado en mindfulness, que es el programa más avalado científicamente, ¿no? Pues oye, pues a disfrutar de los beneficios, siendo acompañados, y luego pues ya a volar solos. Cada uno. Pues Yolanda, muchísimas gracias por tu tiempo, por todo.
todo y queda pendiente, te juro que lo de la asignatura, bueno, me ha entrado en la cabeza Venga, va, ahí. en tu ámbito, a ver si lo A ver si conseguimos. podemos. Bueno, Yolanda, muchísimas gracias por tu tiempo y por A todo. ti, Carlos, por Un dar presencia en placer, un Mindfulness. placer. Un saludo. Adiós. Adiós.